Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Gracias damos a Dios por este hermoso día, por darnos un nuevo día de vida, ¿cierto? Y gracias a todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados, viendo esta palabra, esta predicación, esto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es bendición. Cada vez que escuchamos palabra, recibimos bendición de Dios. Así que los invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer los versículos versículos 18 y 19. Digo 19 y 20. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20 dice así. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, para que nos dé la correcta interpretación de tu palabra. Por eso disponemos nuestros corazones para que así sea en cada uno de nosotros, en todos los que nos están viendo, que sea tu poder, que sea tu Santo Espíritu guiándolos a todos en Cristo Jesús. Y gracias por usarme, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras. Y en el nombre de Cristo Jesús callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la bendición. Hoy es un día muy especial porque Dios nos va a explicar qué es la bendición, ¿cierto? Entonces debemos escoger entre dos opciones. La primera opción es la maldición, la bendición, y la segunda opción es la maldición. Entonces, ¿tú qué escoges? ¿Y tú qué escogerías? El título de la enseñanza es ¿y tú qué escoges? ¿Qué escogeríamos? Obvio que todos dicen, pues la bendición, pastor. Eso ni se piensa. Sí, pero para que yo diga que escojo la bendición, es un proceso en el que debo comprender qué es la bendición y qué es la maldición. ¿Cierto? Porque la bendición me lleva a la vida. Escoge la vida para que la bendición esté. Pero la muerte es la maldición. La maldición es donde hay mucha muerte, o está la muerte. Por eso necesitamos escoger la vida. ¿Tú qué escogerías? ¿Y tú qué escoges? Y la pregunta también es, ¿y yo en qué estoy? ¿En bendición o en maldición? Porque la maldición, ¿qué es? La maldición es el pecado. Cuando una persona peca, vienen males. La maldición es el mal que viene a arrasar con la creación de Dios, con las criaturas, con todo lo que Dios creó aquí en esta tierra. Y cuando una persona desobedece, da lugar a consecuencias. Cuando una persona peca, da lugar a que venga la maldición. Y la maldición no viene porque Dios es bien implacable, inmisericordia, malo, perverso. Y entonces dice, usted desobedeció, entonces tenga la maldición. No, es sencillamente, el Señor me explicaba, era como las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que al tomar dos elementos químicos y combinarlos, se produce una reacción bonita, hermosa, para bien. Pero también hay elementos químicos que si se combinan, producen una reacción explosiva que destruye
¿Qué sucede cuando una persona no obedece a Dios? Se produce una reacción destructiva que produce muerte, que daña, corrompe al ser humano. Entonces, por eso Dios nos advierte, no lo hagas, no desobedezcas, o sea, no entres en pecado, no permanezcas en pecado, porque la maldición vendrá y destruirá todo lo que tengas. Tu vida también, tu hogar, tu matrimonio. Entonces, cuando unas personas en el hogar ven que el matrimonio se divorciaron, es porque la maldición los tocó. El divorcio no es más que consecuencias por el pecado. O sea, la maldición vino y arrolló con todo y destruyó. Y si tienen hijos, los hijos también terminan mal. Desorientados, desenfocados, y terminan haciendo más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque la maldición entró a esa casa, a ese hogar, porque ese hogar no quiso escoger la bendición. O sea que el pecado lo alcanzó con la maldición. Dios, cuando una persona peca, manda mensajes, personas, para que la persona entre en razón y no peque, para que la maldición no lo coja. Entonces nosotros estábamos irremediablemente a ser destruidos por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición con el pecado. Si no hubiera pecado, no habría maldición. El pecado es la maldad, que por hacer eso se produce esa reacción. Entonces Dios nos advierte, no lo hagas porque vendrá esta reacción. No es que Dios me maldiga, es que dice que viene maldición por desobedecer a Dios, por desobedecer sus mandamientos. Por eso Él nos guía en su palabra, nos muestra sus mandamientos para que le obedezcamos, para que a través de la obediencia podamos empezar a experimentar la bendición de Dios. Pero ojo, es imposible humanamente obedecer toda la ley de Dios. Es imposible, no se puede. Humanamente no tenemos el poder para hacerlo. Entonces estábamos condenados a ser destruidos, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero nuestra fe en Jesucristo nos da es vida eterna. Entonces Dios dice, yo tengo que, al ver al mundo que se volcaron fue más hacia lo malo, hacia el pecado, no saben lo que están haciendo. Entonces Dios lo que hizo fue salvarnos, enviar a Jesucristo su Hijo para rescatarnos del pecado y de la maldición del pecado. Amén. Y entonces Jesucristo vino a rescatarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y bendición. Amén. Entonces, por eso Gálatas 3:13, aquí es donde Dios nos dice, ¿tú qué escoges, hijo mío? Ahí está la opción de la bendición donde Dios te tendrá en todas sus cosas, porque dice, amando a Jehová tu Dios, andando, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando nosotros decidimos, tomamos la opción, yo escojo la vida, yo escojo la bendición. Cuando escogemos la vida, que es Cristo, es porque creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo, cuando vino, en la cruz del Calvario, llevó toda esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos condenaba y que nos llevaba a la maldición. Y a esos principados y potestades, a esas fuerzas malignas que nos tenían doblegados ante el pecado para que la maldición nos destruyera.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, se despojó de ser Dios para hacerse como uno de nosotros y obedecer toda la ley de Dios en forma de ser humano. No como Dios, sino como uno de nosotros. Para que un cordero o un hombre, que es Jesucristo, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, tiene que morir por toda la humanidad para que la maldición no destruya todo lo creado. Amén. Entonces Jesucristo vino por amor a nosotros. Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo y Jesucristo vino, obedeció y murió en una cruz. Mire lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Está en mayúscula, quiere decir Espíritu Santo. Perdón. Entonces, con Cristo Jesús nos va a alcanzar la bendición de Dios, para que alcancemos la bendición, porque estábamos apartados de Dios, y solo con Dios es que tenemos la bendición. Cuando la presencia de Dios está dentro de mí, tengo la bendición. Cuando una persona no tiene la presencia de Dios en su vida, no está en bendición. Entonces la maldición viene a quererlo arrasar, a destruir. ¿Cómo? Con pecados. Cada día peca más y más y le va cada día peor. Se casa, se divorcia, vuelve y se casa, vuelve y se divorcia. Se mete en la droga, en el alcohol, tiene celos, envidia, odio, amargura, mentira. Casi todo lo quiere conseguir es con mentira, con trampa. Es una persona que la maldición, el pecado está y le empezó a metérsele el mal por todos lados y su fin es totalmente malo. Y así como él hace, así le harán. Así como él, con la misma medida que él haga a otros, le será hecho a esa persona. Entonces Satanás sabe eso y ahí es donde interviene el mal, el enemigo, y empieza a querernos mantener en el pecado para que la maldición nos destruya. Porque Satanás no vino sino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, en bendición. Amén. Entonces Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros. Maldición, dice la palabra de Dios. Porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, siendo perfecto, que no se halló pecado en él, ni engaño en su boca, se tuvo que sacrificar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, para que solo por un solo sacrificio y por siempre nosotros seamos libres, los que creemos en lo que hizo Jesucristo y lo recibamos en nuestros corazones. Amén. Y cuando eso sucede, cuando creemos en Jesucristo, entendemos lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué amor más grande, qué amor más mayor puede haber ahí? Valga la redundancia, más mayor. Algo dice, el amor más grande el de una madre. No, es el de Cristo, es el de Dios. Y una madre ama a sus hijos, pero es con el amor de Dios. Es el amor perfecto. Es ese amor de Dios que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino y dice la palabra de Dios que se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Para que Él recibiera el castigo, para que Él recibiera la maldición en vez de nosotros. Amén. La tomó el lugar que nosotros merecíamos. Porque en esa época, ser crucificado era considerado, en una cruz, era ser considerado maldito. Era la peor forma de morir. Qué maldición más brava, fuerte, era eso.
Entonces la cruz representa es maldición. Jesucristo llevó la maldición allí. Llevó todo en la cruz del Calvario, nuestros pecados y las consecuencias del pecado, la maldición. No sé si estamos comprendiendo. Y aquella persona que recibe a Cristo, entonces la maldición empieza a quitarse y viene la bendición que Dios dio a Abraham. Porque cuando Dios escogió a Abraham, el pueblo de Dios, cuando escogió el pueblo de Dios, fue a Abraham, que era un hebreo. Y le habló y le dijo, porque desde ahí fue que Dios escogió su pueblo, el pueblo de Dios, el que hoy se llama Israel. Amén. Pero antes de eso queremos que miremos esto. Efesios 1:3 dice que Cristo Jesús es nuestra bendición, que en Él está la bendición, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Libro de Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Ahora entendemos por qué tan importante el sacrificio de Cristo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Cuál era su propósito? Su propósito era morir en la cruz para salvarnos, para redimirnos de la maldición y darnos bendición. Entonces, cada vez que tú veas que una cruz, ¿qué representa? Que Cristo llevó la maldición, porque la cruz representa era maldición. Y Jesucristo llevó la maldición ahí en la cruz del Calvario. Pero cuando Él resucitó, nos dio bendición porque venció la maldición con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Dios nos dice, bueno, hijo mío, ¿tú estás comprendiendo esto? Sí, Señor. ¿Cómo lo comprendemos? Con Cristo dentro de nosotros. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo y lo aceptas en tu corazón, Jesucristo viene y ¿sabe qué empieza a hacer? A quitar esos argumentos que había contra nosotros, que nos llevaba cautivos a la maldición, a quitar todo eso que el diablo tenía como para atarnos, esos argumentos que había contra nosotros y que nos eran contrarios. Eso que mira, está en desobediencia, entonces puedo venir a hacerle daños y males. Entonces puedo destruir su matrimonio, entonces puedo llevarlos al divorcio, entonces puedo traerles todas las enfermedades que yo quiera. Que la enfermedad no es bendición. Entonces, Dios, ¿por qué me mandó esta maldición? Dios dice, yo no. Ojo, ojo. Es porque la persona está en pecado y por estar tanto pecado no quiere buscar a Dios, entonces la maldición lo empieza a alcanzar con enfermedades, con males. Pero males destructivos, males que lo acaban, que lo terminan totalmente acabando, que lo hacen padecer y torturar a la persona en vida. Entonces no nos conviene la maldición, ¿no creen ustedes? Para nada. Entonces yo escojo la bendición, yo escojo la vida, escojo a Cristo Jesús, que es la bendición. Porque Él es el que va a despojar todos esos argumentos que tenía el diablo contra mí y esos principados y potestades que se han levantado para dominarnos y esclavizarnos al pecado, subyugarnos. Por eso Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz representa maldición, pero también representa un triunfo contra el pecado y contra la maldición. Amén. O sea, es una bendición muy grande entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros
cada primer domingo de cada mes hacemos algo, que es recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestras maldades y quitar la maldición. Y por eso aquella persona que todavía no comprendió qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz, no participa casi de la Santa Cena, hasta se le olvida. Ay, que era Santa Cena. ¿Y eso para qué? No discierne bien el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No lo comprende. Y porque no lo comprende, casi nunca participa. Y cuando participa lo hace porque toca. Pero no hay entendimiento. El que entiende lo que hizo Jesucristo está pendiente de la Santa Cena, de congregarse, de obedecer a Dios, pero con la presencia de Cristo en su vida. Amén. De lo contrario, se le olvida todo. Ay, se me olvidó esto, se me olvidó. Ay, la reunión tocaba. Se me olvidó. Tocaba ir a la Santa Cena. Bueno, será otro día, yo después lo hago, después no, porque es una primicia. Lo primero es Dios, lo primero es para Dios. Amén. Entonces, cuando Dios nos empieza a enseñar todo y lo entendemos, empezamos, wow, Señor, ¿qué hiciste por mí? Te amo, Señor. Cuando yo lo entiendo, amo más a Dios. Y me doblego ante Él y le digo, me rindo ante tu poder y ante tu amor, Señor. Ya entendí lo que hiciste por mí. ¿De dónde me salvaste? ¿De dónde me rescataste? De lo que me redimiste de la maldición por el pecado. Wow, Señor, gracias. Te estaré eternamente agradecido. Y ahora te obedezco no porque me vengan maldiciones, sino te obedezco porque te amo. Amén. ¿Sí es cómo debe ser las cosas? Porque te amo, porque entendí lo que hiciste por mí. El que no lo entiende, casi no ora, casi no lee la Biblia, casi no, se la pasa más en el mundo, en las cosas del mundo, porque Dios por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Solo es pensando en qué hacer, que la mejor... las mejores, lo que está más a la moda, los vestidos, zapatos, todo. ¿Está mal eso? No, pero se le olvida a Dios. Dios te puede dar todo eso, pero si no te olvidas de Él, si lo tienes presente y entiendes lo que hizo Jesucristo por ti, cuando yo lo entienda, siempre estará Dios en mi vida en primer lugar. Siempre. Amén, porque no quiero la maldición. Yo escojo la bendición. Amén. Yo escojo a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, aquí lo que leíamos en Colosenses 3, 14 y 15, que nos viene la bendición porque Cristo nos redimió en la cruz del Calvario y nos dio la bendición que Dios le dio a Abraham, al pueblo de Israel, que está en Génesis capítulo 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Digan, la bendición de Abraham me alcanzó por mi fe en Jesucristo. Por el sacrificio de Jesucristo me alcanzó. Y ahora yo fui injertado en el pueblo de Dios. No soy del ramaje principal, pero fui injertado en el pueblo de Dios. Ahora soy del pueblo de Dios. Éramos los gentiles. Los gentiles son los que no son del pueblo de Dios. Y los mismos pueblo de Dios, los israelitas decían, no se junte con los gentiles. Gentiles, los llamaban gentiles incircuncisos, porque para formar parte del pueblo de Dios te tenían que circuncidar.
Y si usted quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que se circuncidar. Hoy en día es lo mismo, pero no se circuncidan físicamente, sino en el corazón con la presencia de Cristo. Cuando Cristo viene, eres circuncidado en tu corazón. Y vas a ser parte del pueblo de Dios. Pero que no te vas a creer lo máximo porque ya eres parte del pueblo de Dios y a juzgar y a criticar a Israel. Porque Dios le dio una bendición a Israel. ¿Cuál fue? Que los que los bendijeran, los bendeciré, y los que los maldigan, ¿qué va a pasar? Que Dios te dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los que te bendigan, los bendeciré, y los que te maldigan, maldeciré, les alcanzará la maldición. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Perdón, todas las familias de la tierra. Y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros seamos benditos, que todos nosotros recibamos la bendición que Él dio a Abraham, a su pueblo escogido. A través de Abraham se formó el pueblo de Israel. Nació Isaac, Isaac le nació Jacob y Esaú, y de Jacob, que le cambió el nombre por Israel, y de ahí los 12 hijos de Jacob, que fueron las 12 tribus de Israel. Amén. Y ahí nació el pueblo de Israel. Impresionante, ¿no? Y ahora somos parte del pueblo de Israel. Y, ojo, aquellos que critiquen a Israel, que no les importe lo que le está pasando a Israel, dice, ¿cómo no te va a importar si ya somos parte? O sea, el que no lo comprenda, pues no le valdrá nada lo que está pasando a Israel actualmente. Pero los que sí entendemos, estamos gimiendo, clamando y orando por Israel y bendiciéndolo. No apoyando las malas acciones. No se trata de apoyar malas acciones, sino de bendecir. ¿Estamos comprendiendo? Y eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces Dios sencillamente nos dice, la bendición te alcanzó a través de Jesucristo. Él es la bendición, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa bendición de Abraham ahora es nuestra también. Diga, esa bendición es mía por mi fe en Jesucristo. La tengo. Amén. Y esa bendición pues empieza a manifestarse de la siguiente manera. Como yo puse mi fe en Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a morar en mí por la presencia de Cristo, entonces eso representa la presencia de Dios en mí, que es la misma llamada unción. Digan unción. ¿Qué es la unción? Es la presencia de Dios en mi vida a través de Cristo y su Santo Espíritu. Y esa unción, cuando llega, ¿sabe qué pasa? Que cuando la persona está cargada con un yugo de pecado y maldición, necesita ser liberado a través de su fe en Jesucristo. Y del yugo, y de ese yugo que tenía, se empieza a quitar, a podrir, a causa de la unción. O sea, de la presencia de Dios en mi vida, a través de nuestro Señor Jesucristo. La clave es Jesucristo. Por eso en Isaías 10, es que hebreo. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¡Oh! Qué poderoso es Dios, ¿no? Qué poderosa es su palabra. La presencia de Dios cuando llega a mi vida a través de Cristo y su Santo Espíritu, pudre eso que nos tenía con esa carga tan pesada del pecado. Ese yugo que nos tenía esclavizados al mal y al pecado para la maldición. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene Cristo a mi vida y el Espíritu de Dios a morar en mí, la presencia de Dios, hay unción. La unción creen que todos se caen, que se ríen, que tiemblan. No, la unción es la presencia de Dios que quita el pecado y la maldición.
se pudre. O sea que esa persona, cuando llene la presencia de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que si tenía odio, se le va y empieza a desamar. Se pudre lo malo. Eso que te está destruyendo. Amén. La maldición, esos males que venían por decreto del diablo, del enemigo, que tenía autoridad contra nosotros, se quitan. Y empieza el Señor Jesucristo a traernos bendición, y la maldición es despojada por la bendición, porque no hay maldición que pueda con la bendición. Amén. Algunos hacen creer que la maldición es más fuerte que la bendición, y no es así. La bendición siempre será mayor, y no solo un poquito, altamente superior. Donde esté la presencia de Dios, está la bendición, y se destruye la maldición, el pecado. O sea, la unción pudre el yugo. Amén. Y Dios sencillamente nos dice: hijo mío, esto va a empezar a pasar en tu vida. Cuando recibes a Cristo y el Espíritu de Dios viene a morar en ti, tienes la unción. ¡Ay! ¡Qué bendición! Digan: tengo la unción. O sea, que tengo a Cristo, la presencia de Dios está en mí a través de su Santo Espíritu. Y al tenerla, el yugo se pudre, el pecado y la maldición se quita. Entonces, esas maldiciones generacionales, que la ciencia lo llama genéticamente, que heredó eso de sus padres, sus genes. Pero la palabra de Dios nos lleva a decir maldiciones generacionales. Que heredó lo de su papá, lo de su mamá. Que heredó el divorcio, la separación. Que heredó el mal carácter agresivo y violento. Que heredó la infidelidad. Que papá es bien infiel, el hijo igual o peor. Que es borracho y mujeriego, igual los hijos empezaron a heredar, pero lo malo. Esa enfermedad la heredó de sus padres. Entonces se le fue transferida. Pero digan: Jesucristo vino a podrir ese yugo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en mí, pudre esa maldición y yo soy libre. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Y conocí la verdad. ¿Y la verdad qué? Me hizo libre. ¡Wow, Señor! Solo tu presencia quita en mí toda maldición. Sí. En la unción. En la bendición que está operando en ti y que quita la maldición y empieza a verse es bendición. Y Dios dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Todo lo que toque con tu mano será bendito. Todo lo que hagas con tu mano. Uy, Señor. Gloria a Dios. O sea, que yo lo que haga siempre va a ser para bien. Yo quería abrir dizque una licorera. Pues, obvio, cuando vino la presencia de Dios en mí, se me quitó esa idea totalmente. Porque se va plática. Pero eso no es bendición. Entonces yo voy a hacer el bien, no el mal, a mi prójimo. Amén. Y así fue que pasó, que Dios empezó a obrar en mí, empieza a obrar en cada persona, y eso llama unción, la presencia de Dios. Y esa unción destruye el pecado, la maldición, y empieza a verse la bendición de Cristo. La bendición que Dios dio a Abraham. Amén. Que me iba a ser una nación grande y me iba a bendecir y que iba a ser bendición. Amén. Entonces tú vas a tener tu hogar en bendición. No que mis hijos, no es que mis hijos se fueron, fue al alcohol, a la droga, a la fornicación. No, eso no quieren buscar a Dios para nada. Entonces la maldición está tocando esa casa. ¿Tú qué? ¿Tú escogiste la bendición o qué? Sí, pero no entiendo. Pero algunos creen que solo es decir yo escojo la bendición y ya. Es actuar también.
Es sencillamente decir, poner mi fe en Jesucristo y dejar que Cristo obre en mí y me lleve a la obediencia, a la santidad. Porque cuando la unción está en mí, hay santidad. Porque la presencia de Dios no me deja pecar. ¿Cuántos lo creen? O sea, no me deja practicar el pecado. Es la palabra más correcta. Porque está la unción. Porque la unción dice, si tú sigues pecando, la maldición te va a coger. Y vas a ver a tus hijos en maldición, vas a ver tu hogar destruido, tu salud, pero con dinero. Porque el diablo empieza con el engaño de las riquezas. Ese es el engaño de las riquezas. Algunos creen que porque tienen dinero están en bendición. No. Esa no es la bendición. La bendición es estar en santidad, en obediencia a Dios. Que se me quitó toda ese pecado de mi vida. Y el mal se borró de mi casa. De mis generaciones ahora serán benditas, dice la Biblia. 1000 generaciones. Cuando viene Cristo a mi vida, mis generaciones serán benditas. Antes dice que la maldición venía a 4 generaciones. Pero ahora, por recibir a Cristo en mi vida, Él me redimió y me dio fue bendición. Ahora mis generaciones son benditas. Y si tú no estás viendo bendición, es porque te saliste de la bendición. Está en pecado la persona y no quiere salir de ese pecado. Y Dios te dice, hijo mío, escoge la vida, escoge la bendición. Amén. Y empezamos a ver esa transformación en nuestras vidas de bendición. No que se cayó y tembló y gritó y después se paró a seguir pecando. Eso no es unción. La unción es que se destruya el pecado en mí y la maldición en mí. Y que se note con mis acciones después. Amén. Y yo pueda decir, uy, la presencia de Dios está en mí. No fui yo el que cambió mi vida. Es el poder de Dios que está en mí. No puedo glorificarme a mí mismo. Es Cristo el que me cambió, el que me transformó. Si no fuera por Él, no podría haber dejado de pecar. Amén. Humanamente no se puede. Tiene que ser con Jesucristo y su Santo Espíritu. La presencia de Dios en nosotros, que es la unción que destruye el yugo, esa carga del pecado que nos asediaba y que no nos dejaba avanzar. Amén. Y esa maldición que, pero ¿por qué me va mal? Y a todos, pero ¿por qué me va mal en todo? ¿Por qué todo me sale? Dios te dice, ¿te gustaría que te fuera bien? Sí, Señor, ¿qué debo hacer? Escoge la vida, escoge la bendición, escoge a Cristo. Yo lo escogí ya, pero lo estás dejando obrar. ¿Está dejando que la unción destruya todo en tu vida? Todo lo malo, el pecado, la maldición. Y se vea, es bendición. ¿Cómo se ve que yo estoy en bendición? Dejé el alcohol, el cigarrillo, por ejemplo en mi caso, era alcohólico. Ya tomando todos los días. Cuando llegó Cristo a mi vida, a mí no fue un proceso de recaídas y volver otra vez y otra recaída y otra. No, de una vez el Señor me hizo libre. Y yo mismo me sorprendía porque yo amaba el trago y la rumbeadera. Pero cuando yo recibí a Cristo, es como si se me quitara un velo. Empecé a ver todo correctamente y yo decía, oye, yo hacía todo eso. ¿Y por qué ahora lo veo tan malo? Antes lo veía tan espectacular. Porque el Señor me dijo, porque la unción, mi presencia, mi Santo Espíritu te está haciendo ver correctamente. Amén. Para que no te apartes solo porque te van a castigar o porque me toca, sino para que te apartes del mal porque lo estás viendo y lo estás entendiendo y lo estás aborreciendo. Yo aborrezco lo malo, no a las personas. Entonces, si el pueblo de Israel hace cosas malas, ¿debemos estar hablando de él y criticándolo y maldiciéndolo? No, lo que debemos estar es orando y bendiciéndolo.
Amén. Dios se encarga de castigar. Diga, Dios se encarga de corregir. Esa no es mi función. Mi función es bendecir. Amén. Dios se encarga de corregir. Entonces, pues, por eso viene esa unción que se pudrió, se pudre ese yugo de la maldición y empieza a verse bendición en mi vida, tanto que mi corazón es transformado, mi alma, a tal punto que dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, que se nota que yo ya estoy en bendición. ¿Cómo? Mis acciones ya no son malas. Ya no tira el celular contra el piso cuando se pone bravo, no golpea la puerta cuando sale y rompe los vidrios, ya no dice muchas groserías, ya no está por allá mirando con una otra mujer linda y tan preciosa. Hey, ¿cómo se llama tu nombre? Allá invitando a mujeres casadas, coqueteándoles, diciéndole cosas bonitas, entre comillas, que parece que está bueno, pero no, ya no andamos haciendo eso. Esa coquetería, esa seducción se nos va. Todo eso. Y empezamos a actuar de otra manera. Ya nos acercamos a las mujeres, pero con amabilidad. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya no le digo la reina más linda, la princesa más hermosa. Se lo digo solo a mi esposa. Y a mi hija, Sara. Amén. Porque si lo haces, no estás en la bendición. Eso no es bendición. Eso es seguir en lo malo. Y empieza a fornicar con una, con otra. Pasó, yo me quiero casar, pero está en fornicación, ¿cierto? Y sí, pero eso, no le pare bolas a eso, pastor. Quiero casarme ya. ¿Y qué empezamos a hacer? A querernos casar. O sea, que yo ya no voy a fornicar, que me novio y no fornico, sino que voy a tener relaciones sexuales con esta mujer hasta cuando me case, porque la bendición está ahora en mí. Se me nota en mi actuar. Amén. Ya no fornica. Amén. No quiere decir que no se sienta tentado, se siente, pero ya no lo hace. Porque estamos en un cuerpo humano. Y dice, no, yo voy a recibir la bendición de Dios para obtener el permiso de Dios para tener relaciones con esta mujer. Porque solo se puede obtener el permiso de Dios cuando me caso, o sea, cuando recibo la bendición de Dios. Entonces se me nota por mis acciones, ¿sí? Entonces la persona empieza a obedecer. Entonces, Señor, yo quiero tu bendición para esta relación. ¿No han fornicado? No. Qué bueno, hijo, veo que estás en bendición. Veo que el mal no se está apoderando de ti. No hay ese yugo que te tenía ahí dominado. Veo que fuiste libre y quieres solo la bendición. Exactamente, Señor. Yo vengo a que me bendigas esta unión. Y por eso el matrimonio, ¿qué es? Es la bendición de esa unión. Entonces Dios lo que dice es, el ministro del evangelio, pastor, le dice a la pareja, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Recibí qué? Diga, la bendición de Dios. Que cuando una pareja no se casa, no se quieren casar, llevan ya varios tiempos de novios y no se quieren casar, ¿será que no han fornicado? Solo Dios lo sabe y ellos, ¿no? No, pastor, ¿cómo le ocurre? Yo no. ¿Seguro? ¿Por qué no entras en bendición en vez de estarte quemando? Decídete, o te casas o dejas de fornicar. Amén. Entra en bendición, que se note que estás en bendición, que tienes a Cristo. Cuando una persona tiene a Cristo y el Espíritu de Dios, se nota. La unción se nota. No es temblando, no es gritando. Es obedeciendo a Dios. Amén. Se me nota, ¿no es cierto? Digan, se me nota.
que ya no estoy coqueteándola a todas, que yo ya estoy en santidad, que ya quiero tener relaciones sexuales porque Dios me dio el deseo sexual, pero dentro del matrimonio, solo con la mujer que Dios escoja para mí. Esa es una persona que ya está en la unción, en la bendición. Amén. Entonces se nota, porque cuando una persona tienen hijos sin recibir la bendición, tienen hijos sin recibir la bendición, entonces esos hijos no nacen en la bendición de Dios. Y mucho menos van y los presentan a Dios, porque a los 8 días de nacido se supone que deben ir a presentarlos. O cuando acabe la dieta, la mujer, acabe allá, presentan al niño o a la niña. Y le dicen, Señor, tu bendición para este hijo. Y dan una ofrenda de agradecimiento a Dios porque ese hijo nació sano y perfecto. No que doy la ofrenda para que Dios me bendiga, no. Ojo, no es correcto. Sino si en mi corazón nace, yo sencillamente traigo una ofrenda a Dios por este hijo, porque estoy tan agradecido, Dios, que me lo diste, mire, tan sano, perfecto, y vengo a que tú lo bendigas, Señor. Que este hijo esté siempre bajo tu cuidado, bajo tu protección, y que nunca se me aparte hacia el mal. Bendice mi hijo, Señor. Por eso los hijos se presentan, no se bautizan, sino se presentan. Los niños se presentan ante Dios para que reciban la bendición. Diga, yo quiero recibir siempre la bendición. Cuando tú formas un negocio, haces una empresa, tengo que tener primero la aprobación de Dios, la bendición de Él, para que me vaya bien en esa empresa, en ese negocio. Y todo lo que yo haga, quiero la bendición de Dios. Por eso camino en la bendición de Dios. Amén. Se me nota. Amén. Eso abrir una taberna, eso no es. Tú no vas a tener el permiso de Dios ni la bendición de Dios ahí, sino de alguien que sí quiere, Satanás. Amén. Y empezamos a hablar bendición. Se nos nota por nuestro actar y por nuestro modo de hablar, que está en 1 de Pedro 3, 13. Perdón, 1 de Pedro 3, 8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Diga, finalmente, ¿qué Dios nos dice? Que seamos de un mismo sentir en Cristo, compasivos, amándonos. Que no devolvamos mal con mal. Si esos que son vengativos y dicen, es que tengo la unción. ¿La unción? Esa persona está en el mal, no sabe lo que le va a venir. No sabe, no tiene ni idea todavía. Está falto de entendimiento. Los que se vengan no tienen ni idea. Porque por eso dice el Señor, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. Por eso, ¿qué vamos a hacer con nuestro país, Colombia? Con nuestros presidentes, alcaldes, gobernantes, ministros, concejales, todos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sentarnos en las mesas a criticar, a juzgar y a maldecirlos. ¿Que maldecir qué quiere decir? Que dice mal, habla mal, mal hablado. Dicen mal las cosas. Que si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde, el presidente, el concejal, que si ve que está haciendo lo malo y que es corrupto, que está en corrupción, ¿qué debemos hacer? ¿Sentarnos a maldecirlos? ¿A hablar mal de ellos? ¿O oramos y los bendecimos? ¿Qué creen ustedes que es lo mejor? Diga, yo estoy en bendición y como estoy en la bendición, lo que hablo es bendición, y cuando veo a esas personas que están haciendo lo malo, en lugar de estarlos criticando, condenando y juzgando y hablando con todos mal de ellos, lo que hago es orar y bendecir. Como el pueblo de Israel, si tú ves que está actuando mal, bendícelo, porque tú recibirás bendición. Y es más, hay personas que pueden estar hablando muy mal de ti a tus espaldas, hasta calumniándote. Y no sabemos que lo están haciendo. Si nosotros pudiéramos ver todo, el que lo ve todo es Dios. Entonces, ¿qué debo hacer?
orar y bendecir a todos. Si una persona me está maldiciendo, las palabras tienen poder, acordémonos. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros bendecimos? Anulamos la maldición. Así de sencillo. Yo bendigo a esta persona me está maldiciendo, eso que me está maldiciendo no me tocará nada, porque yo lo estoy bendiciendo. Y el mal se vence es con el bien. Entonces bendigamos siempre a los demás. No te sientes hablando. Algunos se congregan hasta que de sus pastores, de su propia congregación, hablando pestes del pastor. Es que el pastor no me gustó, ya hablé con uno y con otro. Y yo digo, oye, disculpa, ¿por qué no más bien oras por tu pastor y lo bendices? O los pastores por sus ovejitas, o los padres por sus hijos, o los hijos por sus padres. Es que mi papá, es que mi mamá, ¿por qué? Bendícelos. Bendícelos. Porque cuando yo tengo la unción, es bendición de mi boca, porque la abundancia de mi corazón habla la boca, y ahora es bendición en mi corazón. He sido transformado, mi alma ha sido transformada a la bendición, al bien. Entonces, hablo bendición. Amén. Por eso, ¿cómo nos hablamos? Dios te bendiga. Bendiciones. Cada vez que tú le dices a una persona, Dios te bendiga, bendiciones, estás diciendo que la maldición nunca te toque. Mi deseo es que siempre estés bien y que tengas el respaldo y la bendición de Dios y el favor de Dios. Eso es. Esa es una expresión de amor y de poder de Dios para que la maldición se quite. Ese saludito de hola, ma, en fin, esa saludadera en maldición se quita, y ahora lo que hacemos es saludar en bendición. Siempre bendigamos. Cuando comemos algo, ¿qué hacemos? Oramos y lo bendecimos. Todo lo que llega a tu casa, todo lo que tú compres, ora y bendícelo. Todo, absolutamente todo. Ropa, comida, todo lo que pasa. Además, si tienes una visita, bendice esa visita. Amén. Si alguien te visitó, yo los bendigo. ¿Y esa persona está en pecado? No los puedo permitir que esté en mi casa, porque el pecado no lo puedo permitir en mi casa. Pero si los bendigo, nunca dejemos de bendecir a nadie. Pero seamos radicales con el pecado. Amén. Porque tengo la unción. Porque soy bendito. Estoy en bendición, y donde yo vaya, diga, soy de bendición. Una persona que vaya en pecado, que me puedo quedar acá, y se quedan ahí. Y usted en pecado, ¿qué está transmitiendo a esa casa, por favor? Diga, donde yo vaya, yo voy a transmitir es bendición. Donde yo vaya, seré instrumentos de bendición. Amén. Que se note. Oiga, que usted llegó como José. En la Biblia, en Génesis 37, hasta el 40, 50, creo. Ahí dice que José, donde iba, se veía la bendición, el respaldo de Dios. Y cómo Dios está con usted. Y todo lo que hacía José, Dios lo respaldaba. Diga, cuando la bendición está en mí, se nota de donde vayamos. Ay, es que usted cuando viene se ve bendición en mi hogar, en mi casa. Ah, gracias. No que se ve maldición, ¿no? Le vamos a orar para que la bendición llegue a nuestras vidas siempre. Padre Celestial, damos gracias por la palabra que nos has traído, que nos has dado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, porque ya entendimos la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Tú nos has dado a escoger, y hoy hemos escogido voluntariamente. Escogemos la bendición. ¿Tú qué escoges? Si tú estás oyendo esta palabra, viendo esta palabra, y estás creyendo, repite conmigo. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por lo que me has explicado de la bendición y la maldición, que tú la has puesto delante de nosotros. Y yo escojo la bendición, Señor. Yo escojo la vida. Y conmigo, escojo la bendición. Escojo a Cristo. Escojo caminar con Cristo. Escojo la presencia de Dios en mi vida. Escojo la oración. Escojo la santidad. Escojo el amor. Escojo la verdad. Ya no más el pecado que trae maldición.
Te escojo a ti, mi Señor Jesucristo, porque tú me redimiste de la maldición. Así que digan conmigo: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón y te pido que por favor obres con tu unción de tu Santo Espíritu en mí, para que se quite toda maldición generacional en mi vida. Todo aquello que recibí de mis antepasados se quite totalmente de mi vida por mi fe en Jesucristo, porque creo lo que hiciste en la cruz por mí. Me redimiste de esas maldiciones. Soy libre de esas enfermedades. Soy libre de esos pecados. Soy libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tú me redimiste y soy libre de la maldición. Ahora estoy en la bendición. Entro en la bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa bendición que le diste a Abraham, ahora también me llega a mí en el nombre de Cristo Jesús. Levanten las manos todos y reciban la bendición que Dios da a sus hijos, a su pueblo. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Y digan conmigo: la maldición se va en el nombre de Cristo Jesús y la bendición viene y se posesiona en mi vida y nunca más se irá. Y no permitirá que la maldición vuelva en Cristo Jesús. Amén y amén.